Ellos y ellas dedican su vida entera a la ciencia. Conocerles... ¿Tarea fácil o difícil? Tarea fácil o difícil. Vida con Ciencia. Hombres y mujeres que con disciplina y emoción dedican todas las horas posibles a analizar y estudiar el mundo que nos rodea. Vida con Ciencia, una producción de la Coordinación General de Investigación Científica de la Universidad de Colima y Universo 94.9 FM. Vida con Ciencia. Comenzamos. Cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con habichuela. Cocinero, aprovecha la ocasión, que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro. Ay, ay, ay. Trabando en el carbón. Me tengo que apurar, ya casi todo está listo. Pues en la emisión de hoy de Vida con Ciencia cocinaremos... ¿Cocinaremos? Pero si este programa se trata de la vida y obra de los científicos y científicas más destacados de la Universidad de Colima. Sí, así es, pero déjenme terminar de hablar, por favor, para que se enteren. Cocinaremos una entrevista aderezada con alegría, sancochada de buen humor, mezclada con chispas de jovialidad y condimentada con la sal y la pimienta que le puso nuestra protagonista de hoy, la doctora María del Pilar Escalante Minacata. En este programa nos pusimos muy culinarios el día de hoy porque a la invitada de esta emisión le gusta mucho la cocina, tanto que estudió algo relacionado con alimentos. Bueno, eso creía ella, pero ya nos contará sobre ese asunto. Mientras tanto, vamos a comenzar pues desde el principio. María del Pilar Escalante Minacata nació en Guadalajara, pero la llevaron muy pequeñita a vivir a Uruapan, Michoacán, así que ella se considera michoacana. Proviene de una familia muy conservadora y trabajadora, donde se le inculcó la responsabilidad y la perseverancia. Es la tercera de los 4 hijos que tuvieron sus padres y tuvo una infancia muy feliz. Sí, efectivamente, mi infancia fue muy feliz. Me crié en un pueblo, me crié en Uruapan, Michoacán, que en aquella época, hace más de 30 años, era pues con un esquema muy pueblerino. Pude tener mucho contacto con la naturaleza y hacer muchas actividades como actividades donde yo pudiera experimentar, donde yo pudiera darme la oportunidad de observar y de hacer cosas. Además viví en una familia junto con 2 hermanas más y un hermano. Fuimos 4 hijos de la familia y mis papás se dedicaron a inculcarnos valores relacionados con el trabajo, con la responsabilidad, pero a su vez nos lo hacían divertido, porque siempre nos permitieron que estuviéramos experimentando. O sea, era una cosa un tanto cuanto como complicada, porque por un lado eran muy exigentes en cuanto a las responsabilidades, y a que si empezabas algo lo tenías que terminar, pero por el otro lado tenías mucha apertura en tú decidir qué querías hacer y cómo lo querías hacer. Y generalmente te apoyaban al 100%. Tú hacías tu propuesta y ellos te apoyaban. Entonces eso se volvía muy divertido. Por eso yo digo que pasé una infancia muy divertida, porque si yo decidía que quería hacer un pastel, mi mamá me compraba todos los ingredientes. Entonces, pero lo tenía que terminar, tenía que recoger la cocina y tenía que hacer todo lo que estuviera relacionado con el pastel. Pero me divertí y aprendí mucho y no había ayuda. Si yo ya había decidido que lo iba a hacer, pues era mi responsabilidad. Recuerdo que yo quería hacer un pastel muchísimo, mi mamá cocinaba mucho. Y te decía, en el pueblo no había gran cosa que hacer, entonces llovía y no había dónde salir ni a mojarte, todos los días llovía y mi mamá horneaba y estábamos todos ahí en la casa. Y recuerdo que decidí hacer el primer pastel y mi mamá dijo, ok, ya sabes, ya te fijaste, ahora lo vas a hacer tú. Yo no sé si fue así suerte de principiantes. Me acuerdo que tomó el teléfono, le llamó a mi papá y le dijo emocionadísima, es su primer pastel, lo hizo totalmente sola. Yo me sentí orgullosísima porque el pastel era muy rico. Entonces, pues que quise seguir experimentando y experimentando. Ya a los 12 años entré a mis primeros cursos de cocina, ya con una maestra muy profesional. Y después todo curso que había en el pueblo, curso que tomaba. Y curso que compraba muchísimos tiliches. Y le decía a mi papá, son inversiones, papá, para el futuro.
Y él decía, ay, tus inversiones me van a dejar en bancarrota. Y así pasaron los años y pude estudiar. Un arroz con habichuela. Cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión. Que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro. Era divertido porque en esa época no tienes responsabilidades, no tienes mayor preocupación, más que pasar el tiempo y disfrutar. Entonces, eso fue algo que me permitió aprender muchas cosas, aprendí muchos oficios, porque también me crié en un ambiente de pueblo que no había muchas cosas que hacer, por un lado, y por otro lado, mi mamá conservadora, o sea, era como innovadora porque nos dejaba experimentar todo, pero a la vez conservadora porque las actividades deberían de estar relacionadas con situaciones de una mujer. Tenía que aprender todo lo que se relacionara con una casa, todo lo que se relacionara con la cocina, con la costura, con labores como muy propias de una mujer, ¿no? Ella decía que primero, antes que ser profesionistas, íbamos a ser mujeres. Entonces, todos los días nos lo recordaba y todos los días teníamos que hacer algo. Pero como que en ese camino empecé a encontrar cosas que me gustaron mucho. O sea, que no eran sacrificios realmente, pero unas sí realmente no me gustaban, pero de todos modos había que hacerlas, ¿no? No mencionas mucho la escuela, pareciera como si siempre hubieras estado de vacaciones, pero sí ibas a la escuela. ¿Qué tal era, Pilar, cuando estaba estudiando la primaria? Pues cuando estaba haciendo la primaria, el colegio me pareció como muy fácil. Estudié en un colegio de monjas, donde teníamos que escuchar misa y rezar y hacer una serie de actividades. La parte académica no era el fuerte, yo creo, viendo ahora el contexto actual. Pero no considero nunca que fuera difícil, fui sobresaliente en todos los años escolares. La secundaria sí transcurrió un poco más feliz porque también tuve muchas más libertades, el colegio era diferente. Me cambiaron de escuela, una escuela de niños, entonces éramos muy pocas niñas y todas nos decían en el pueblo que cómo estábamos en la escuela de hombres, porque iba a ser una escuela de maristas que era de hombres, donde posteriormente se hizo mixta. Entonces era divertido, ahí sí recuerdo como que más travesuras y como que haber hecho más cosas. Era ya más independencia, me iba yo sola, regresaba sola, entonces era como que tenía más sal y pimienta ese proceso. ¿Ya escucharon cómo sí estamos muy culinarios en el programa de hoy? Les dije que este capítulo de Vida Conciencia estaría condimentado con sal y pimienta, además de uno que otro ingrediente picosito. ¿Cómo qué travesuras recuerdas? Como en alguna ocasión, no sé por qué, me tocó ser la que sustituyó al director, le dio un infarto, entonces el titular me dijo que yo debía estar en la dirección y que entonces yo tenía que tomar las llamadas por teléfono y avisar por el altavoz cuando era la clase, cuando había que hacer Y a mí me pareció muy divertido porque yo hablaba en el micrófono y se escuchaba en toda la escuela. Entonces yo tenía que dar todas las instrucciones y daba bromas entre una instrucción y otra, o le llamaba a mandar a algún maestro y cuando llegaba el maestro le decía que me había equivocado o situaciones así. Los primeros 3 días me pareció divertido. A la semana ya me quería regresar a mi salón de clase. Afortunadamente duró únicamente una semana ese proceso que no había quien cubriera la dirección, pero me parece divertido porque no entiendo por qué no habría quien cubriera la dirección. Y una muchacha de primero de secundaria tenía que estar en el escritorio del director tocando el timbre, contestando el teléfono y dando los avisos en el micrófono. Tu mamá te obligó literalmente a entrar a una clase de corte y confección. Claro que sí, porque era muy conservadora. Entonces, ya sabes cocinar, pero tienes que aprender a pegar un botón. Yo decía, ¿para qué? Yo ya sé cocinar, ya sé un oficio, no tengo que aprender más. Pues me obligó, yo era bastante rebelde y contestona. Recuerdo que le dije que se iba a arrepentir y que todo su dinero lo iba a perder, pero ni modo. Y me bajó, se estacionó, me dijo, bájate, y me tuve que bajar a la academia. Y entré y puras señoras grandes. Yo decía, esto es horrible. ¿Cuántos años tenías? 14 años.
Y en la mesa donde yo estaba había señoras ya grandes y muchachas como de más de 20 años, que yo veía grandísimas, y que se quejaban de por qué dejaban entrar a niñas mocosas a la clase. Entonces yo era una tortura y decía, no madre, yo no quiero regresar. Y me dijo, vas a estar un mes. Y después de un mes decidimos. Pues ni modo, todos los días después de la preparatoria tenía que ir 3 horas a costura, lunes, miércoles y viernes, me gustara o no. La maestra tenía 60 años y hacía puros modelos anticuados. Yo odiaba la clase, pero después de un mes, no sé en qué estuvo, que me encantó. Me encantó. Entonces le dije a mi mamá al mes, mamá, no me voy a salir de clase de costura. Y ahí permanecí durante 3 años, estudié alta costura, después estudié sastrería. Bueno, para no hacerlas largas, hasta mi vestido de novia me confeccioné. O sea, realmente le encontré el amor a la costura. Y a los 17 años me gradué de clase de costura, con todo mi respectivo kit. Máquinas de coser, máquina industrial, todo me compraba mi papá y decía que otra vez se iba a ir a la bancarrota, porque todo lo que quería de máquinas y de tiliches me lo compraba, con tal de que yo siguiera atendiendo la clase de costura. Todo un estuche de monerías resultó ser la doctora Pilar Escalante, pues no solo aprendió a cocinar desde muy pequeña, hizo su primer pastel ella sola a los 10 años de edad. La escuela no le costaba trabajo, era dedicada, estudiosa y además a los 17 años ya era una experta graduada en alta costura. Pues a esta chica nada se le dificultaba. ¿Cuáles eran tus retos, tus desafíos en esa época, Pilar? Bueno, mi mayor reto era pues la disciplina en la escuela, en pocas palabras, porque había tantas actividades que me atraían, que yo creo que ese pudo haber sido mi mayor reto. Me costaba mucho trabajo concentrarme para estudiar, pero pues lo tenía que hacer, aunque fuera a las 11 de la noche, cosa que estaba muy castigada en mi casa. Entonces mi reto era hacer las cosas en el momento que correspondían, ¿sí? Hablando de retos, porque como a las 10 de la noche mi mamá no nos permitía tener ninguna lámpara prendida. Y decía que si no habías estudiado, pues que qué pena que reprobaras al día siguiente. Que porque habías tenido toda la tarde y porque no habías aprendido a organizar tu tiempo. Entonces yo me la pasaba en el chisme toda la tarde, en la clase de una cosa, de otra. Llegaba a las 9 y como loca tenía que ponerme a hacer la tarea. Y merendar y hacer todo lo que mi mamá indicaba. Entonces a veces me tocaba levantarme a las 5 o 6 de la mañana cuando no se daba cuenta, prender la luz y estudiar rápidamente para el examen. Porque también no visualizaba reprobar, porque sentía que se me podían acabar los privilegios. La ciencia tiene una característica maravillosa, y es que aprende de sus errores, utiliza sus equivocaciones para reexaminar los problemas y volver a intentar resolverlos, cada vez por nuevos caminos. Esto lo dijo Rui Pérez Tamayo, médico patólogo, inmunólogo, divulgador de la ciencia y académico mexicano. Él también tuvo una vida con ciencia. En un momento volvemos con más. Todos dicen que el cerebro es el órgano más complejo del cuerpo humano. Como médico podría incluso estar de acuerdo, pero como mujer, te aseguro que no hay nada más complejo que el corazón. Aún no sabemos sus mecanismos. En los razonamientos del cerebro existe lógica, en los del corazón se encuentran las emociones. Esto lo dijo Rita Levi Montalcini, neurocientífica y Premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1986. Ella también tuvo una vida con ciencia. Estamos de regreso, quédate. En esta tierra he visto mi primera luz. He visto y veo luz, tierra firme y vasto cielo. Todo mi entorno está entendido en el amor. Qué gusto que continúen con nosotros en este segundo segmento de Vida con Ciencia, programa que está dedicado a excavar en la vida y obra de los científicos y científicas más destacados de México y que tenemos en nuestra casa, la Universidad de Colima. De fondo, estamos escuchando Hoy hace un buen día de Fernando Delgadillo, uno de los cantantes favoritos de nuestra protagonista del capítulo de hoy, María del Pilar Escalante Minacata, quien ya nos contó que tuvo una infancia muy feliz allá en Uruapan, Michoacán, a donde la llevaron desde muy chiquita,
que le gustaba mucho la cocina, que su mamá la obligó a estudiar corte y confección, pues le decía a sus hijas que antes de ser profesionistas tenían que ser mujeres en toda la extensión de la palabra. Nos platicó también que al tener tantas actividades no tenía tiempo ni de pensar en novios. Y si les interesa saber, nació en Guadalajara, Jalisco, un 15 de julio de 1976, día en que sucedieron algunos acontecimientos importantes en el mundo. ¡Ey! Señorita conductora, esos datos me toca informarlos a mí, ¿ok? Claro, ya lo sé. Solo lo hice para ver si estabas atento. Ajá, por esta ocasión te voy a creer. Bueno, adelante, amigo operador, con la música que identifica esta sección, por favor. Para comenzar, te comento que un 15 de julio de 1965, la sonda espacial no tripulada Mariner 4 sobrevuela Marte y se aproxima a 9.850 kilómetros de su superficie, enviando imágenes que demuestran que las ideas que se tienen sobre posibles canales en el planeta son en realidad meras ilusiones. La sonda continuará enviando fotos del planeta hasta el 3 de agosto. También, un 15 de julio pero de 1834 en España, mediante un decreto, la reina María Cristina pone fin a la existencia del Tribunal de la Inquisición y promulga la ley de desamortización de los bienes eclesiásticos. Asimismo, otro 15 de julio, esta vez en 1815, Napoleón Bonaparte, que va de camino a su destierro a la isla de Santa Elena a bordo del buque de guerra inglés HMS Bellerophon, firma su rendición formal y definitiva. Por otro lado, en hechos históricos de nuestro país, en un 15 de julio de 1867, el presidente Benito Juárez llega a la Ciudad de México y reestablece el gobierno, gracias al triunfo de la República sobre la intervención francesa y el imperio de Maximiliano. Y también, ese día, pero del año 1946, muere Miguel Ángel de Quevedo, distinguido ingeniero mexicano. En el mundo de la ciencia también hay datos interesantes que rescatar. Alfred Nobel, químico, ingeniero y fabricante de armas, famoso por la invención de la dinamita y por crear los premios que llevan su nombre el 15 de julio de 1864, patenta la nitroglicerina como explosivo. Ya en el siglo XX, el 15 de julio de 1975, se lleva a cabo la primera misión espacial ruso-estadounidense en la que astronautas y cosmonautas acoplaron las cápsulas Apolo y Soyuz, realizaron experimentos y observaciones que fueron vistos por televisión en todo el mundo. Y para concluir con esta gustada sección, te informo que el 15 de julio, pero de 1992, científicos estadounidenses desarrollan la técnica de imagen por resonancia magnética rápida, la cual permite guiar a los neurocirujanos de forma que no se dañen zonas esenciales del cerebro, para detectar síntomas de infartos cerebrales y para esclarecer el funcionamiento del cerebro. Ok, después de escuchar esta información tan interesante y enriquecedora en la voz de Eina Rodríguez, a quien le agradezco mucho su participación para disminuir mi ignorancia, ¿qué les parece que continuemos charlando con la científica Pilar Escalante? A ver, ¿en qué nos quedamos antes de que nos interrumpieran con las efemérides? Terminaste la prepa y por lo que nos cuentas, pues te encantaba la cocina, todos los cursos de cocina que había, tú los tomabas. ¿Tú te veías encaminada hacia ser chef? Claro, yo me veía con una filipina. De hecho, me veía en un barco, porque yo quería trabajar en un barco escuela y mi papá me ayudó a investigar, porque era mi mayor sueño, y iba a tomar el barco en Mazatlán, y es un crucero que da vuelta por todo el mundo. Y recuerdo que mi curso acababa en junio. Entonces yo, si me iba en el barco en mayo, iba a perder el último año de la preparatoria. O sea, tal vez no me iban a dar papeles. Y eso me hizo como desistir, subirme al barco en ese momento. Entonces decidí que no, que iba a perder toda la preparatoria. Que mejor me esperaba. O sea, fue mi decisión. Y en ese camino de estudiar para chef, pues las únicas alternativas que yo visualizaba era irme a la Ciudad de México. Y mi mamá vivía agobiada pensando que yo me iba sola a la Ciudad de México. Entonces, yo pienso que ella influyó mucho para que no estudiara cocina en la Ciudad de México. Me daba a otras alternativas de estudio de carreras que estuvieran relacionadas con los alimentos.
Entonces encargaron, o sea, después de años lo entiendo, de lavarme el cerebro, que la cocina era muy interesante como un arte, pero que yo necesitaba saber la ciencia, realmente cómo interactuaban los alimentos, lo que ahora podríamos conocer como ciencias de los alimentos, dichos desde su perspectiva. Y decían que si yo conocía la ciencia de los alimentos, pues iba a ser más fácil que yo pudiera combinar los ingredientes y usar las técnicas y todo eso, ¿no? Entonces yo dije, me parece sensato. Sí, como que me sonó razonable, pero realmente no ni entendía lo que me decían y no era lo que yo tenía propiamente en mente, ¿no? Pues así me embarqué a estudiar ingeniería bioquímica en alimentos, en Morelia, que era cerca de Uruapan. Y mi mamá sentía que de alguna manera su hija no estaba sola, perdida en la Ciudad de México. Yo tenía pase directo a la UNAM y mi papá emocionadísimo para que me fuera a la UNAM y mi mamá dijo que me iba sin su consentimiento. Entonces volteó mi papá y me dijo, no, mejor quédate, no te conviene. Y le dije, sí, ¿verdad, papá? No, nos pelearemos con mi mamá. No, mejor hay que quedarnos. Y ya decidí que me iba a Morelia porque Morelia era una ciudad más cerca y que tenía algo que se relacionaba con alimentos. O sea, la verdad no entendía ni qué iba a ir a estudiar, pero sonaba alimentos y pues me sonaba parecido, ¿no? Realmente entré a ciegas a la carrera. ¿En dónde estudiaste? En el Tecnológico Regional de Morelia. Y cuando empezaste a ver que no se relacionaba mucho con los alimentos desde la perspectiva que tú tenías, ¿qué pensaste? No, pues al principio me desilusioné. Me desilusioné porque primero pensé, las primeras materias las tengo que tomar porque esas materias son fundamentales para que yo entienda, según yo. Pero como yo no hice el bachillerato de químico-biológicas, sino de físico-matemático, porque no me gustaba químico-biológicas, porque yo iba a ser chef y como para qué lo iba a ocupar. Entonces llegué sin nada de antecedentes de química, llevaba 4 químicas, bueno, yo estaba desesperada, pero decía que era para poder entender los alimentos y le eché ganas. O sea, a mitad de la carrera me di cuenta que nada tenía que ver con alimentos. Dije, bueno, pues ya estoy aquí, tengo que sacar la carrera. El profesional de la ingeniería química en alimentos tiene sólidos conocimientos científicos, técnicos, humanísticos y administrativos en las áreas de bioquímica, microbiología, ingeniería y tecnología en el campo de los alimentos. Posee habilidades metodológicas para la investigación en su área, la administración de industrias alimenticias, la aplicación de sistemas de control de calidad, la supervisión de procesos productivos. Establece medidas de control de los procesos que permitan reducir los efectos en el medio ambiente. Analiza y determina los insumos y maquinarias para la industria de alimentos. Diseña sistemas, componentes y o procesos que cumplan necesidades específicas, tomando en cuenta restricciones realistas en aspectos económicos, ambientales, sociales, políticos, éticos, de salud, seguridad y manufactura. Maneja, optimiza y supervisa procesos de transformación. Me costó bastante esfuerzo, pero me empezó a gustar. En mi casa se reían de mí porque les decía que me la pasaba metida en la biblioteca, que ahora sí estudiaba, que ya no me quedaba tiempo de andar haciendo ningún borlote en la tarde porque la carrera estaba pesadísima. Entonces ya al final de la carrera, cuando llegó a tecnología de alimentos, pues ahí sí ya fue la frustración total porque había cosas que yo sabía ya hacer más que el maestro que me estaba dando, porque como me gustaba mucho esa área, panificación, por ejemplo, o cereales o alguna materia, yo ya había leído mucho, ya había ido a tomar como 5,000 cursos de panadería. Ya cuando la maestra nos enseñaba fermentación, yo decía, ay, maestra, le faltó ponerle tal ingrediente. O sea, me lo daban como clases de cocina, realmente no me lo dieron como tecnología. Entonces, para mí eso fue un poco frustrante, pero pues rápidamente lo superé, porque yo suplía todo lo que no me enseñaban en la escuela, en otra escuela de cocina los veranos. Me iba a Guadalajara y tomaba muchos cursos. Entonces lo que la maestra de tecnología, si me lo enseñaban mal, yo me iba y estudiaba en Guadalajara y yo me sentía muy satisfecha. Para concluir este segundo segmento del capítulo de hoy, vamos a escuchar algo de trova, género musical favorito de nuestra invitada. Todavía quedan restos de humedad. Sus olores llenan ya mi soledad. En la cama
su silueta se dibuja, cual promesa de llenar el breve espacio en que no está. Todavía yo no sé si volverá. Nadie sabe al día siguiente lo que hará. Rompe todos mis esquemas, no confiesa ni una pena, no me pide nada a cambio de lo que da. Suele ser violenta y tierna, no habla de uniones eternas, mas entrega cual si hubiera solo un día para amar. La ciencia tiene una característica maravillosa, y es que aprende de sus errores, utiliza sus equivocaciones para reexaminar los problemas y volver a intentar resolverlos, cada vez por nuevos caminos. Esto lo dijo Rui Pérez Tamayo, médico patólogo, inmunólogo, divulgador de la ciencia y académico mexicano. Él también tuvo una vida con ciencia. En un momento volvemos con más. Todos dicen que el cerebro es el órgano más complejo del cuerpo humano. Como médico podría incluso estar de acuerdo, pero como mujer, te aseguro que no hay nada más complejo que el corazón. Aún no sabemos sus mecanismos. En los razonamientos del cerebro existe lógica, en los del corazón se encuentran las emociones. Esto lo dijo Rita Levi Montalcini, neurocientífica y Premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1986. Ella también tuvo una vida con ciencia. Estamos de regreso, quédate. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Les agradezco, amables radioescuchas, que continúen en el tercer bloque del programa Vida con Ciencia, en el cual estamos conociendo la vida y obra de la doctora Pilar Escalante Minacata, cuya canción favorita es la que estamos escuchando de fondo, Ojalá, de Silvio Rodríguez. Escuchemos un poco más. Para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos. Como les decía anteriormente, en el programa de hoy nos pusimos muy culinarios porque a la doctora Pilar Escalante le gustaba mucho la cocina y creía que su vida iba a transcurrir como chef. Pero la vida la llevó por otros rumbos y por sugerencia de sus padres estudió la carrera de Ingeniería Química en Alimentos. Y así ahora es responsable del Laboratorio de Bioingeniería. Es profesora de Química y de Tratamiento de Aguas Residuales en la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad de Colima. Además, es parte de un grupo de trabajo dedicado al estudio y caracterización de los alimentos y bebidas y participa en actividades de gestión e investigación. En el segmento anterior nos comentó que no estaba muy contenta con la carrera que había elegido, que le costó mucho esfuerzo sacar adelante la carrera, pues no era lo que ella esperaba. Pero esto le dejó un aprendizaje. Voy a ir aprendiendo con la vida, pero en la vida uno se va reconvirtiendo. Cada que vas aprendiendo algo te vas dando cuenta que puedes tener habilidades y que es parte del proceso, ¿no? Y que unas las superarás, otras pues así. O sea, la vida te va llevando de un lado para otro, ¿no? Entonces, sí, por ese lado no me arrepiento. Al final del día creo que maduré muchísimo, vivía sola. Ahí conocí al actual esposo. No, realmente creo que fue una etapa bonita. Fue una etapa bonita. Muy bien, muy bien. Creo que ya nos hicimos una idea de cómo fue su infancia, adolescencia y su vida familiar. Llegó la hora que nos diga cómo fue que le nació el gusto por la investigación. En el tecnológico, en la época en que estudié, no había proyectos de investigación vinculados con los estudiantes prácticamente. Había 2 investigadores, un investigador, el doctor Wipe, me acuerdo, era el único que pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y nos lo platicaba, cosa que no entendía de qué me hablaba. Pero hablaba emocionadísimo. Yo recuerdo al maestro de fisicoquímica y decía, oye, suena interesante, no sé qué es. Y en una semana de ingeniería bioquímica lo invitaron para una conferencia al doctor Jorge Molina del Cinvestav Irapuato,
Y me acerqué al final de la plática y le dije, doctor, es muy interesante lo que usted hace. Yo tengo un proyecto, me gustaría hacerle una prueba a mi aceite de aguacate, porque yo estaba procesando, obteniendo aceite de aguacate, porque en Uruapan todo eran aguacates, entonces yo me sentía muy de la región. Y me dijo que sí, estás invitada a venir. Le dije, ¿puedo ir la próxima semana? Sí. Y llegué con mis muestras y a la primera me dio un resultado interesante. Lo regresé y lo puse en mis aquellas épocas acetatos y presenté mi proyecto. Hice un análisis por cromatografía de gases de los compuestos de los ácidos grasos del aguacate. Los metilesterificaba y bueno, yo regresé emocionadísima de los 3 días que hice mi prueba. Entonces descubrí que debía hacer las prácticas profesionales en Cinvestav. Le hablé al doctor y amablemente me aceptó a trabajar en su laboratorio. Me organicé para que me dieran el mayor tiempo posible en el TEC. Me permitieron faltar 2 meses al semestre porque yo no me quería regresar de Irapuato. Era valiosísima mi estancia allá, según yo en esa época. Y ya me fui. Y la verdad es que viví de cerca un ambiente de investigación. Estuve dentro del instituto, pues Irapuato está aislado, el instituto. La verdad es que hay investigadores de alto nivel, o sea, mucho reconocimiento a nivel internacional. Entonces yo los escuchaba y me maravillaba todo lo que hacían. Y regresaste al Tecnológico de Morelia para terminar tus estudios. Sí, regresé, pero sentía como que me alejaba más y más y más de las cosas arte y de la parte práctica que yo tanto soñaba hacer todos los días, sino que realmente ellos hacen mucha ciencia básica. Entonces, sí encontré como que decían, algo no me hacía clic. O sea, había una parte que decían, me encanta, pero no me hace clic. Y entonces regresé, me gradué, 2-3 meses, me gradué en enero y pues en el primer lugar que pedí trabajo, me dieron trabajo, afortunadamente. Entonces estuve un año trabajando en una fábrica. Ahora quería explorar la otra parte, la parte de la industria, de tecnología de alimentos. Y pues ahí te das cuenta que la formación de la licenciatura no necesariamente abona las actividades que vas a hacer el primer día y tienes nuevos retos. Pero retos que superas rápidamente y que después se vuelven una rutina. Y eso fue lo que me ocurrió, ¿no? Entonces, después de unos meses de estar en la fábrica de dulces, donde yo era la gerente de producción y era una fábrica pequeña, la fábrica más antigua de Morelia de dulces, de ates, chongos, laminillas, y procesar fruta y todo esto. Dije, no, como que no es lo mío. Ya me sentía una capataz nada más y que ya no había nada que innovar. Las formulaciones, conocía todo el inventario, ya no hallaba qué podía hacer diferente, ¿no? Y fue cuando decidí poner en la balanza y decir, ¿qué me gustó más? ¿El tiempo que estuve en Irapuato o el tiempo que estuve en La Estrella? Y ganó Irapuato. Nada más que en esa época, pues se cruzó por ahí en el camino mi ahora compañero, esposo, marido, demás. Entonces decidí casarme y ya la decisión pues ya era en conjunto. Entonces, un tiempo estuvimos en la ciudad de Morelia porque él tenía su trabajo. Y posteriormente me encargué de convencerlo y sus papás y todo de que nuestro futuro era la investigación y que no la industria. Entonces, él tiene muchas habilidades y cualidades en la parte de investigación. Entonces yo le decía, es que los dos podemos y vámonos. Y nos fuimos a emprender una nueva aventura, pero totalmente opuesta a mi ciencia, a mi arte de cocinar y de hacer recetas y traer una filipina puesta. ¡Sas! Ahora sí, creo que hasta aquí llegó el gusto y el deseo de nuestra invitada de hoy, la doctora Pilar Escalante, por dedicarse a la alta cocina. Bueno, pues claro que tenía que ser así, porque si no, no tendría por qué estar invitada a un programa donde se habla de la vida de científicos y científicas si fuera chef, ¿verdad? Bueno, después de este lapsus mental que me aventé, continuemos con esta entrevista y descubramos qué más nos cuenta esta científica. Entré a la maestría en ingeniería química, era totalmente de procesos y estuve trabajando con remoción de contaminantes en aguas. Totalmente hice un giro de 360 grados de lo que yo pues venía anhelando, ¿no? De tantos años. Me di cuenta que la parte de la investigación era padrísima, que no había límites, que los límites se los ponías tú, que si querías trabajar. Entonces dije, esto es lo mío, y el asesor con el que trabajé, pues lo admiraba y decía, es una persona que sabe mucho y no sé, me motivó mucho esa parte, o sea, fue muy motivante para mí.
¿Y a dónde se fueron? ¿A dónde fue la A San investigación? Luis Potosí, a la UASLP, a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a la Facultad de Ciencias Químicas, al posgrado de Ciencias Químicas. Ahí estudiaron la maestría. Los dos estudiamos la maestría porque él también era egresado de Ingeniería Bioquímica, nada más que él tenía otros intereses en la parte de matemáticas. Él hizo teórico, yo hacía prácticos, yo más experimental, obviamente. Sentía que el laboratorio era como una cocina grandota, donde podría estar experimentando y haciendo, nada más que pues las investigaciones iban dirigidas de un poco diferente, ¿verdad? Decidimos que era tan complicado estudiar y tener familia que no era el momento. Transcurrieron 5 años, toda nuestra formación de maestría y doctorado sin familia, porque estábamos totalmente de lleno en nuestros estudios. Cuando terminó la maestría sí sentíamos la necesidad de salir del país. Brani seguía con su rol de investigación y quería como continuar en el doctorado, y yo no, pero decidí que había un área, que lo que sí es que no quería seguir en eso, en lo que estaba. No me gustaban los contaminantes. Dije, sí me gusta la investigación, pero esto es muy extremo. Yo quiero regresar a algo que tenga que ver con alimentos. Y me cambié de instituto, me reconvertí totalmente, porque de venir de ingeniería ahora me fui a biología molecular, a la división de biología molecular. Entonces los retos fueron muy interesantes y fueron los meses más horribles de toda mi vida. O sea, nunca me había lamentado de haber hecho algo, de haber tomado una decisión. Nunca había querido desertar de algo. La verdad, siempre me considero una persona positiva y muy trabajadora y que nada le da miedo. No, en esa época dije que ahora sí me había equivocado, y me había equivocado en grande, porque aquello era un reto tan grande para mí que yo ya no podía con él. O sea, sí llegué a sentir que adiós a todo. Ay, pero como todo me habían inculcado que lo que empezaba lo terminaba, dije, ahora lo terminas, ay, ¿cómo salgas? Y pues decidí tomar el toro por los cuernos. Dormía muy poco, muy poco, estaba bastante demacrada, recuerdo, muy agotada físicamente. Trabajé muy intenso porque yo tenía que recuperar el nivel como si hubiera estudiado biotecnología, o si fuera COFB, o si tuviera otra formación. Entonces, además tenía el reto de que yo era de doctorado y se esperaba pues un nivel mucho más alto de mí. Entonces, sí fue demasiado trabajo. La verdad lo recuerdo y me asusta. Con este testimonio nos damos cuenta que los científicos y las científicas son seres humanos que también han tenido frente a ellos retos y desafíos que les han parecido insuperables, que en determinado momento han querido desertar y renunciar a sus sueños porque el trabajo se ve muy duro, pero la constancia y la perseverancia han prevalecido para seguir adelante y vencer. Tal es el caso de la doctora Pilar Escalante Minacata, quien logró concluir su doctorado con éxito pese a todos los obstáculos que ella veía. Como teníamos la idea de salir al extranjero, pues mi esposo se fue a Dinamarca y yo me fui a Estados Unidos a hacer estancias. Nos separamos un tiempo, considerábamos que era lo más importante en nuestra formación y que pues bueno, me fui, estuve en un departamento que estaba vinculado con el área de alimentos, pero yo estaba físicamente en el de Animal Science y estaba asociado con el departamento de Food and Human Nutrition. Entonces yo pues sentía que aunque no era lo que yo hacía, estaba padrísimo el departamento. No, fue muy enriquecedor realmente. Salir del país, ver otras situaciones, disfrutar, tener muchísimos beneficios para investigación. Realmente fue muy provechosa mi estancia. Trabajé mucho. Llegaba a las 6:30 al laboratorio y me iba alrededor de entre 8 y 9 de la noche todos los días, sábados y domingos. Al final yo no me di cuenta, pero yo estaba tan emocionada y decía, no, es que en México no hay todo esto, lo tengo que aprovechar, se me va a acabar el tiempo. Y así fue mi esquema todos los 6 meses, estuve 6 meses. La ciencia tiene una característica maravillosa, y es que aprende de sus errores, utiliza sus equivocaciones para reexaminar los problemas y volver a intentar resolverlos, cada vez por nuevos caminos. Esto lo dijo Rui Pérez Tamayo, médico patólogo, inmunólogo, divulgador de la ciencia y académico mexicano. Él también tuvo una vida con ciencia. En un momento volvemos con más. Todos dicen que el cerebro es el órgano más complejo del cuerpo humano. Como médico podría incluso estar de acuerdo, pero como mujer, te aseguro que no hay nada más complejo que el corazón. Aún no sabemos sus mecanismos,
En los razonamientos del cerebro existe lógica. En los del corazón se encuentran las emociones. Esto lo dijo Rita Levi Montalcini, neurocientífica y Premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1986. Ella también tuvo una vida con ciencia. Estamos de regreso. Quédate. Ya estamos en el último tramo de este capítulo de Vida con Ciencia, programa producido por la Coordinación General de Investigación Científica y Universo 94.9 en la Universidad de Colima. Es muy grato saber que continúan con nosotros conociendo las anécdotas, vivencias, retos, logros y demás detalles de la vida de la doctora Pilar Escalante, quien tiene la maestría en Ingeniería Química por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es doctora en Ciencias en Biología Molecular por el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 1. ¡Atención, atención! Interrumpimos esta transmisión de hoy, 26 de junio de 2009, para informarles que María del Pilar Escalante Minacata acaba de recibir el Premio Nacional Alfredo Sánchez Marroquín, el cual es otorgado año con año por la Sociedad Mexicana de Bioquímica y Biotecnología a las mejores tesis de doctorado. El trabajo presentado por Escalante Minacata en el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica lleva por nombre aspectos químicos y moleculares del proceso de producción del mezcal. ¡Qué bien! Como escuchamos, nuestra invitada recibió el Premio Nacional en Tesis de Doctorado en junio de 2009 y ella que quería desertar porque sentía que no podía. ¡Vaya logro! Y como resultado de esa investigación ganadora del Premio Nacional, se obtuvieron 6 publicaciones en revistas internacionales indexadas. Entre los hallazgos más importantes que se citan en su estudio, resalta que durante la caracterización exhaustiva de los componentes de la bebida, se encontraron componentes con propiedades biológicas muy interesantes como antioxidantes, feromonas, entre otros. En el estudio de la optimización del proceso de producción de mezcal, se demostró que las condiciones de operación durante la fermentación afectan de manera determinante la calidad y la composición del mezcal. Además, Pilar Escalante y el equipo de investigadores identificaron por primera vez la comunidad microbiana responsable de la fermentación mediante el uso de técnicas de biología molecular y encontraron que la población de algunas bacterias es más abundante que la de las levaduras, lo que marca una diferencia respecto a otras bebidas como el tequila. Continuemos escuchando más sobre la vida de nuestra protagonista de hoy, a la que he estado tuteando porque es una científica muy joven, que contagia su alegría y jovialidad, y porque ella sí me lo pidió antes de la entrevista. Por ser mujer, ¿tú has sentido cierta dificultad en México, siendo el país que tenemos machista, que mujeres científicas hay muy pocas realmente en nuestro país? ¿Cómo ves tú México en ese aspecto? No voy a decir que sí me costó trabajo, pero en realidad sí tuve más de un comentario, o sea, sí he escuchado más de un comentario directo hacia mí donde menosprecian el trabajo de la mujer, donde primero, o sea, estaba mi trabajo y el de un hombre y sí se iban por el trabajo de un hombre. En realidad, mi trabajo durante mi formación de doctorado estuvo incluso menospreciado por más de un compañero y compañeros hombres, porque yo trabajaba con mezcal y decían que era una bebida para teporochos. Y yo decía que era una bebida que nos identificaba, nos daba identidad a nivel internacional, porque nuestra bebida que nos distingue son los destilados de agave. Entonces, había muchos comentarios, o sea, tenía yo muchos comentarios encontrados, ¿no? Incluso también aquí en Colima llegué a escuchar comentarios, o que yo veía que no me hacían caso, o sea, daba opiniones o opinaba respecto a algún proyecto, y escuchaban, pero no atendían lo que yo estaba diciendo. Entonces me estaba dando cuenta que propiamente me estaban ignorando, pero no me agobio mucho, ¿eh? Y me imagino que dentro de toda esta carrera científica y todo esto que has hecho, ha habido algunos sacrificios, ¿no? Sí. Esos sacrificios, ¿cuáles han sido y han valido la pena? Estar lejos de mi familia, pero sí ha valido la pena. En realidad, pues me fui de los 18 años y nunca regresé propiamente, o sea, asisto regularmente cada que tengo oportunidad a ver a mis hermanas, a mi hermano, a mis papás, pero
Pero sí, escuchar en el teléfono, yo allá en San Luis Potosí estudiando para el examen en pleno puente y escuchando que están desayunando todos en casa de mis papás y el relajo y los nietos y bueno, en aquella época los hijos de mis hermanas y así. Yo decía, ay, ¿yo qué hago acá sola? Con este friazo. Sí. Llegan momentos que dices, ay, me gustaría estar en otro lugar. En este momento me gustaría estar en otro lugar. Pero pues bueno, luego valoras la gran oportunidad que tienes de estar en el otro y pues ya. Pero sí, es un poquito el sacrificio estar lejos de la familia. ¿Cómo fue que llegaste a la Universidad de Colima? Ay, pues llegamos porque la vida nos trajo. Fíjate que mi esposo se graduó en julio y después de su examen, que también fue muy exhaustivo todo, fue una persona muy dedicada, decidimos que vendríamos a tomar unas vacaciones de una semana a Manzanillo. Yo estaba embarazada y era muy estresada, y entonces ya tenía preeclampsia y el ginecólogo había dicho que bueno, un montón de historias. Consideramos que lo más prudente era tomarnos una semana y pedí permiso en el instituto y me ausenté una semana por mi bien y por mi salud. Entonces nos venimos a hacer, y mi suegro, que vive en la ciudad de Manzanillo, le comentó a mi esposo que ¿por qué no dejamos nuestro CV en la Universidad? Él dejaba su CV en la Universidad de Colima, yo todavía no me graduaba. Y entonces dijo que sí, que camino a San Luis íbamos a pasar a Coquimatlán y lo íbamos a dejar. Y efectivamente eso hicimos, lo dejamos. Él lo dejó, pero la verdad es que sin un antecedente previo. Y como dejó CVs en otros lugares. Pero pues curiosamente, regresando a la ciudad de San Luis Potosí, se comunicaron con él y le dijeron que precisamente estaban buscando un doctor en control, etcétera, y que van a tener una evaluación previa de CASEI o algo así, un organismo acreditador o algo así, y entre las observaciones y cuando cae su CV, pues justamente era lo que estaba escrito ahí, en ese papel de solicitud. Entonces tomaron el teléfono y le llamaron. Y él dijo, no, pues sí, me voy a Colima. Yo vengo a Colima atrás de él, ¿no? O sea, él viene a Colima y yo vengo atrás de él. Es muy interesante todo lo que hemos estado escuchando acerca de la vida de la doctora Pilar Escalante, ¿no creen? Pero a mí también me interesa saber qué es lo que está desarrollando en cuestiones de su trabajo aquí en la Universidad de Colima. Actualmente estoy en el laboratorio de bioingeniería. Estuve un tiempo en la Facultad de Ciencias Químicas como postdoc y posteriormente ingresé a la Facultad de Ingeniería Civil, donde estoy adscrita actualmente. Estoy de responsable del laboratorio de bioingeniería. Este laboratorio fue creado para hacer servicio de ingeniería sanitaria, para hacer análisis de aguas, físico-químicos y microbiológicos de aguas, y tenía una infraestructura importante. Y junto a esa infraestructura se sumó más infraestructura de nuestros proyectos, digo de los nuestros porque soy yo como miembro de un CA que creamos, que es el CA, el Cuerpo Académico de Bioingeniería, y en el cual albergamos pues estudios desde varios puntos de vista, o sea, desde varios aristas, ¿no? Actualmente estamos trabajando con procesamiento de alimentos, vinculados con la parte tecnológica, y también yo estoy trabajando con bebidas tradicionales fermentadas, pues fue una parte decisiva de mi formación. Trabajo con tuba. O sea que finalmente regresé a los alimentos, claro. Bueno, soy la maestra de química, doy tratamiento de aguas residuales, porque mi formación en la maestría fue de eso. El laboratorio actualmente ya es un laboratorio que puede albergar varios proyectos. También damos la clase de química ahí, en el laboratorio, se da las prácticas del laboratorio. Y ¿algún proyecto en específico con el que estés trabajando? Estamos trabajando con la caracterización de la tuba. Ese es un proyecto que la caracterización desde el punto de vista físico-químico y molecular. Estamos viendo qué es lo que le da esa resistencia a la tuba, por qué la podemos consumir, a la resistencia en cuanto al ataque por microorganismos que puedan ser patógenos, como las enterobacterias, o que puedan causar alguna enfermedad. Entonces estamos estudiando qué proteínas o péptidos, son péptidos muy pequeños que se llaman bacteriocinas, producen ciertas bacterias que están presentes en el consorcio nativo que le dan esas características tan particulares, porque nosotros consumimos esa bebida donde va incluido un probiótico, que serían las bacterias lácteas. La hipótesis, estamos trabajando en elucidarla, cuáles serían los microorganismos, qué acción tienen, cómo cambiarán su perfil sensorial, cómo cambia la composición de la savia
de la savia de la palma durante el proceso de obtención de la tuba, etcétera. Entonces un proyecto importante es esa parte de la tuba. Estamos por concluir el programa de hoy, pero no quiero dejar pasar la oportunidad para preguntarle qué le recomendarías a un chico que está interesado en ser científico aquí en México. Pues yo le recomendaría que se plantee una meta o un objetivo a donde quiere llegar, que se visualice en unos años dónde quiere estar y que trabaje con todo lo que tenga, todas las fuerzas, todo el ánimo, todo lo que tenga para llegar a él. Yo pienso que si nosotros vamos por la vida sin un objetivo, sin una meta bien definida, nunca logramos nada. Entonces, que sea tenaz, que sea perseverante, la constancia, la perseverancia, la capacidad de sorprenderse, la disciplina, o sea, van a ser que se dé esa oportunidad de hacer todo eso para poder llegar a su meta, pero que sobre todo que primero establezca dónde se ve, dónde se visualiza en unos años y que trabaje con todo para llegar ahí y que seguramente lo va a lograr. O sea, realmente yo creo que lo vas a lograr porque la ciencia en México y en cualquier parte del mundo no tiene límite, límites no lo ponemos nosotros. Entonces, si él pone su meta y su límite a donde él quiere llegar, seguramente lo va a lograr. Digamos que esa sería tu receta para el éxito. Sí, y que pues obviamente sea optimista y positivo en el proceso porque no va a estar tan fácil, pero sí se puede. O sea, en realidad que vea cuántas muestras hay de investigadores talentosos que hay en México, en la Universidad de Colima obviamente también, pero y que hay en México que han podido aportar algo a la sociedad y que han logrado que haya un cambio para el bienestar de la población en general, ¿no? Agradecemos profundamente a la doctora María del Pilar Escalante Minacata por venir a compartirnos su vida, sus anhelos, sus logros y retos. También les damos las gracias a todas y todos nuestros radioescuchas por sintonizarnos. Nos escuchamos la próxima. Producción general de Juan González y Alfredo Aranda. Entrevistas, guión, conducción y realización, Yaret Ramos. Edición, Oscar Segura. Voces adicionales, Astrid García y Einar Rodríguez. A los científicos más destacados. ¿Cuál es la idea más loca que han tenido en la vida? De tener el internet global. ¿Por qué te gustaría ser recordado? Muchas preguntas quedan en el aire. Vida Conciencia intentará responderlas en la próxima emisión. Esta fue una producción de la Coordinación General de Investigación Científica de la Universidad de Colima y Universo 94.9. Sus comentarios son bienvenidos si escriben a radio@ucol.mx.